Tengo billete pa' marchar de aquí, el mejor sitio pa' vivir. Guapos montes, guapos ríos, peñas que te dan respigos, van paecete, vacíos en sin mí. Sin un toy, sin un toy, vas a acordarte bien de mí, vas a acordarte del mi andar, la mi forma de pensar, ay, vas a acordarte bien de mí. Moi bones, xente, soy Orros e Frixuelos e estamos outro día máis neste cafetín con Pingarates, pues para falar un poquitín de cultura asturiana e de, bueno, de historias del confinamiento, digamos, como vive la xente que fai cultura aquí en Asturias, pues esta situación que está pasando nel mundo e como parte del mundo que somos, pues evidentemente también nos afectan, que bueno, con unas peculiaridades concretas. Y tenemos aquí, pues, a Sergio Huelga. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, Damián. Muy bien. Aquí en casa. ¿Qué remedio? No queda otra. A ver, cuéntame un poquitín, ¿cómo estás pasando el confinamiento? Bueno, fue un momento un poquillín así de basiona, por decirlo, porque yo entamé el confinamiento en paro. O sea, yo estaba trabajando en Ponferrada, en unas actividades con críos en colegios de Ponferrada, y llamáronos y dijeron, nah, la empresa dice que hasta aquí y tenéis que volver. Y entonces, bueno, quedóme el paro y ahora estoy tirando a ver si puedo agarrar de unos subsidios de estos que da, bueno, pues el SEPE, ¿no? Estoy llamando constantemente en mi trabajo y llamar a ver si me lo agarran, todavía no me lo agarraron, pero bueno. Pero bueno, lo que yo el confinamiento en sí, bien. Bueno, yo no soy una persona de mucho salir de casa y entonces bien. Además, bueno, pues con la cría todo el tiempo en riba y pues con Hanna, con la mi mujer, que bueno, que intentamos hacernos las cosas lo más agradables que sea posible, claro. Bueno, Sergio Huelga es actor y autor de la Compañía Asturiana de Comedias, una institución de la cultura asturiana y la Compañía Asturiana de Comedias, y con Sergio pues vamos a hablar un poquitín del futuro de este género, del teatro costumista, teatro popular, teatro asturiano, así que es, para empezar, ¿cuál sería la definición correcta? Bueno, la que quieras dar. Eso yo pone, como siempre se fa, y eso es una cosa muy de siente que presta la literatura, de poner, bueno, pues este tiene este nombre y esto es completamente distinto, hay que poner, no, al final viene a ser lo mismo, ¿no? Y el anterior director de la compañía, Eladio Sánchez, siempre decía que esto ya era teatro asturiano. A mí préstame lo de teatro popular, porque y si se fala de teatro costumista también, son cosas diferentes. Una cosa es el género, otra cosa es pues, el pueblo de donde sal, y otro el cartel popular que tiene, el cartel de pueblo llano, ¿no? Bueno, a mí valme cualquiera, ¿eh? Sí que es verdad que a mí préstame lo de teatro popular asturiano sobremanera, porque eso engloba muchas más cosas que no solamente el género costumista. Y tampoco tiene por qué ser única y exclusivamente en asturiano, hay otras expresiones que son también en castellano, y amplíase una migallina más, pero bueno, a mí vale cualquiera del estrés, no tengo ningún tipo de problema con ninguno. A ti te presta teatro popular, a partir de ahora, por lo menos, mientras que dure esta entrevista, vamos a hablar de teatro popular. Muy bien. ¿Pero qué es esto del teatro popular? O sea, ¿qué características tiene? ¿Qué es lo que define al teatro popular asturiano? Porque claro, ahora digo yo que habrá teatro popular en todo el mundo, pero aquí estamos hablando del teatro del nuestro, del de casa. Bueno, cuando nosotros hablamos de teatro popular asturiano, hablamos que es popular en varias vertientes. La primera es que suele ser un teatro que choca contra el elitismo que se puede dar y que presta mucho dentro de cualquier estalla cultural, no solamente del teatro, sino de literatura, pintura, bueno, arquitectura, lo que sea, ¿no? Diferenciase bien entre las élites y las clases populares.
Y este teatro está fecho por personas que venimos de estalles populares, pero tanto en la autoría como en la dirección de escena, como los propios actores. Y eso quizás es lo que más extrema de otro tipo de teatro. Porque sí que se fala muchas veces de teatro popular o de cultura popular, pero que viene desde unas élites hasta y que se difunde en lo que lle las clases populares, ¿no? No sé, por ejemplo, La Barraca de Federico García Lorca, y es verdad que él agarraba bueno, pues cosas que vienen de teatro popular, pero al final vienen unos estudiantes universitarios que se dedicaban en las vacaciones a dar vueltas por España, convidados por amigos de diferentes sitios, ¿no? Entonces, bueno, eso y el teatro popular, bueno, pues y el teatro paciente del pueblo, por decirlo de alguna forma, y una difusión popular. El teatro popular asturiano y un empoderamiento, la siente, agarra sus propias inquietudes, plásmales enriba del escenario ellos mismos, y el público que tiene delante pues está en sintonía con lo que está viendo. Una persona que está en el público podía perfectamente expresarse de la misma forma que están haciendo los actores o los personajes o el autor. ¿Y cómo está esa escena de teatro popular hoy en día? ¿Hay renovación? ¿Hay compañías a bondo? ¿Y es algo que se está perdiendo? ¿Y es algo que tiene mucho futuro? ¿Cómo ves esa escena? La escena, y aquí sí que podríamos hablar de teatro costumista, dentro de lo que ya el teatro diferenciase muy bien entre el costumista y el no costumista. Y bueno, pues no hay ningún tipo de problema. También puede ser popular de algo que no sea costumista, pero bueno, la verdad es que está bien. Hay muchos grupos de teatro costumista, hay muchos autores de teatro costumista. Bueno, muchos, estoy diciendo que a lo mejor son 20 grupos y 12 autores, pero bueno, eso yo mucho, ¿no? Para una comunidad como ya Asturias, donde el teatro cuesta mucho trabajo, aunque es verdad que hay muchas compañías y muchos grupos de teatro amateur. Bueno, que si está ese requeixín para el teatro costumista, pues es bastante granible. Y yo creo que el relevo, vamos, existe. Además, dentro de lo que son los mismos grupos, sí que existe un relevo generacional. O sea, no son las mismas personas que entamaron con esta locura a finales de los 70, 80 del siglo XX, con esta locura del teatro costumista de ahora. Esto tiene el teatro popular como teatro popular ya más antiguo. Bueno, pues tenemos a grupos como Carballín, como Rosario Trabanco, el Hórreo de Barcia, que son de los que inician todo esto. También Xiana de Perlora, y luego hay otros grupos que van alternando, agarren obras que son de tipo costumista con otros obras que no lo son, no sé, Santa Bárbara, teatro, no sé, Valdesoto, tenemos a veces Cumen, y después tenemos a grupos profesionales que bueno, o podríamos decir o grupo profesional, ¿no? Que sería el de Antón Camaño, que si bien es señero dentro de lo que es el teatro asturiano, más que nada porque usa una de las diferenciaciones que hacíamos antes, y el teatro en asturiano, ¿no? Y sí que puede ser un teatro de élite, pero también que agarra cosas de tipo popular. Y no me puedo olvidar, por supuesto, no me puedo olvidar de Carlos Albacellero, que mete dentro de la multiplicidad de cosas que fai, está el monólogo y también fai cuentinos en asturiano y demás, y yo creo que está bastante bien lo que y el teatro costumista y el teatro asturiano también. Podría estar mejor, como todo. Bueno, como comentes, pues hay relaciones entre teatro popular o costumista y entre el teatro profesional, ¿no? Falabes de Nuntrís, de Cellero, pero ¿cómo son esas relaciones y con las compañías profesionales? No sé si vos ven un poquitín así, no sé, pregunto, si vos miren un poquitín de arriba.
O sea, non va con segundes, non lo sé, vamos. No, la verdad es que yo no tengo ningún tipo de problemas nunca con la xente profesional. Yo no soy profesional del teatro porque me dedico a otro tipo bueno, de negocio. Yo soy un monitor de ocio y tiempo libre y evidentemente igual tampoco tengo la preparación y yo no tengo una empresa teatral. ¿Qué va? Nosotros somos, no sé, los groupies del teatro profesional. Nosotros somos amateurs. Gustanos subir en rival estables, pero después los que estamos en base y que somos el público somos nosotros, somos los primeros que vamos a ir nosotros. Yo no puedo decir nada malo del teatro profesional. Sí que es verdad que en estos últimos años hubo una polémica muy grande, pero yo creo que principalmente porque todo lo que teatro en Asturias es un teatro público y dentro de lo que son programadores no se fai esa esvilla, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Contrátennos a profesionales y amateurs de la misma forma, sin diferenciación. Y claro, evidentemente el que se está xugando el pan y ve que otras personas que no se están xugando el pan van a llevar lo mismo, y es normal que existan ese tipo de roces. Y es completamente normal. Ahora, también es verdad que nosotros no somos los culpables de este sistema y que no somos culpables de la precariedad. Pero siempre nosotros, evidentemente, o por lo menos yo, desde mi punto de vista, primero que los profesionales y después ya vamos nosotros los amateurs. Y claro, los amateurs con las garantías que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo esto que es también una oferta cultural. De lo que dixan antes, has ver que la mayor parte de los grupos que facían este teatro costumista, este teatro popular asturiano, son teatros amateur, son teatreros amateur. Solamente puedo salvar a dos, igual me escaezo de alguno, o sea, vamos a poner que sean 10 y 20, ¿vale? Por no escaecernos de nada, pero que bueno, que están abiertos todos a tirar de ello. Lo que pasa es que, bueno, por las características que tienen, igual no sal tan rentable poner una producción de teatro costumista anguaño. O aparte también, que no ellos la contraten en la misma medida, que si fuéramos... que se fueran grupos amateur. Bueno, pero eso, la verdad es que yo eso no tengo un conocimiento muy extensivo. Yo sé que primero tienen que ser los profesionales, que son los que viven de ello, y luego nosotros los amateurs tener ese requesio donde poder expresarnos. Y bueno, y después está la relación, digamos, con el mismo asturianismo cultural. Bueno, en los primeros años del surgimiento hubo gente que decía que el teatro popular que había que quemarlo todo, que tenía que desaparecer, que había que hacer a Shakespeare en asturiano y una corriente propia como el teatro costumista, pues que había que dejarla para prou. Güey, ese refugo que fue tan claro, por lo menos los primeros años del surgimiento, ¿ya está superado o también vos sigues mirando así, desde varios sectores del asturianismo? Del asturianismo y también de sectores del teatro. Cuando yo falaban antes de estos son los costumistas y nosotros no somos los costumistas, que entre todo, bueno, pues dentro del teatro, claro que pasa eso. Yo dentro del asturianismo, la verdad es que no veo, no lo noto tanto, vamos, no sé que existe y sé que existe principalmente por el escaezo que se tiene al teatro. O sea, tú ganaste varias veces los premios literarios y atopástete con que desde hace 3 años hay un premio, o 3 años o 4 años hay un premio que bueno, el Nel Amaro a la producción teatral. Incomprensible. O sea, yo esto tengo lo falado con Padilla, que me decía, ¿ves cómo hicimos cosas de teatro? Porque fue él el que lo... Y yo decía, ya, y yo no voy a falar mal de ese premio en el Amaro, porque hay mucha gente, como decían antes, que es profesional que puede participar en ello, pero eso no hay un premio literario. Eso hay un premio al espectáculo teatral. Eso hay un montaje, eso hay otra cosa. El premio literario tenía que ser a un texto literario, de la misma forma que cuando una persona presenta un ensayo y gana, en un tiempo que tal es publicado. Eso ya es y demás, una vez que ya gana el premio, ¿y cuándo se publica? Que tiene que existir un premio
a la producción teatral? Sí. Que el Nel Amaro está muy bien, sí. Que lle lo mismo, no. No sé si entiendes por dónde voy, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, dentro de lo que hay el asturianismo, bueno, pues siempre somos como los piquiñinos, los del teatro, ¿no? Sí que es verdad que tenemos grandes defensores. Yo siempre tengo aquí a Adolfo Camilo Díaz, que es el que tira, y siempre está diciendo, bueno, pues que el teatro es una vía principal para que se pudiera caltener el asturiano con el público, precisamente por esa doble vía de comunicación que era el teatro popular. La gente que estaba en el escenario falaba lo mismo que estaba falando el público y por eso triunfa. Claro. Cuando hay una desconexión, pues no se produce ese triunfo. Y que el surgimiento, pues maltratar lo que era el teatro popular, bueno, pues sí, también existió, sí. Pero yo creo que eso ya cada vez se va, igual una de las personas que más por tierra ha hecho esto fue Joan Xoché, y Joan Xoché y presta, yo sé que presta en nuestro teatro, y lo que pasa es que en aquel momento la idea ya era otra, la idea ya era de crear una literatura de élite. Y evidentemente, claro, cuando tienes los referentes que son populares, pues tienes que echarlos por baixo. Pero lo mismo esto que en el teatro, que si fuese en castellano, que cualquier cosa, ¿eh? La élite choca con lo popular y ya está. Y lo popular, prueba de que es popular, ya que cuando estrenáis una obra en el Xovellano estáis 2 o 3 días llenando. Quería que me hablas un poquitín de eso, del público. En el público está claro que petáis los teatros, petáis las sales, pero hay renovación, las generaciones nuevas van a ver teatro popular asturiano, y es algo que también se está olvidando, que se podría hacer para conectar a las generaciones nuevas con estos sobres de teatro. Bueno, yo creo que si tenemos en cuenta que esto del teatro popular asturiano ñaza ya o va más de 100 años, y bueno, pues la gente de hace 100 años que petaba los teatros ya no están, porque murieron los probes, o sea, sería gente que tendría ahora 140, no puede ser. Entonces estos que tienen ahora 70 que van a ver el teatro, pues hace 40 años tenían 30 y a lo mejor no viven. Relevo va a haber, porque al final la gente acaba interesándose por lo suyo, por lo propio, y aunque sea una vuelta ya al final de la vida, eches la mirada para atrás y dices, ¿qué es lo mío? Claro, si cuando tienes 15 años tienes como referente a Rosalía, pero no sabes quién es la Busdonga, pues tienes un problema. La Busdonga, Diamantina, la Pastorina, la Caunedo, tienes un problema, pero y un problema de raigaño, ¿no? Claro, evidentemente la Busdonga y la Pastorina no se estudiaron nunca en el colegio, pero y era lo que se sentía en las cases. Yo también sentía a María Dolores Pradera, y también sentía pues ya Lluís Llach, pero yo sé lo que es Lluís Llach y no lo entiendo como algo mío. Puede ser que me llegue más que a lo mejor la Busdonga, ¿vale? Pero no lo entiendo como algo mío. La Busdonga sí que llega algo mío, aunque no la sienta. Claro, ese tipo de renovación y una cosa que llegue complicada de encontrar. Sí que es verdad que como esto tiene una doble vía, el que está de público puede subirse arriba y expresarse. Sí que tenemos gente moza haciendo cosas de actores y algunos escribiendo, intentando hacer cosas de teatro popular. Entonces, claro, no es lo mismo ver a alguien que tú no conoces, que te da un poquín sin cuidado, que ver a una persona que tú sí estás conociendo y que llegue a tu edad. Y aunque solo sea por ver a compañeros que tuvimos en estos años, que eran muy mozos, como Mario, como Pedro, que tienen 20 años, recién cumplidos, y los tienen, y que ahora están en la Escuela Superior de Arte Dramático. Yo creo que siente, diría velos a ellos, a ver qué tal lo faen y cómo se sienten en el teatro xovellano. Entonces, yo no estoy preocupado porque esto pierda público. Yo estoy más preocupado que pierda público porque no exista un potenciamiento institucional, dado que aquí en Asturias, como decían antes, el teatro y el público todo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, nosotros tenemos este año pasado
entrades de 20 personas en teatros que dices tú, pero bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pueden venir 20 personas? No voy a decir el pecador, pero el que nos abrió el teatro sabía perfectamente cuál era el problema y es que no existía en foto desde ese ayuntamiento, desde esa Consellería de Cultura, para que fuera más gente. Entonces, ahí no viven ni jóvenes, ni mozos, ni viejos, ni nada. 20 personas en un ayuntamiento bastante potente. Y bueno, ya centrándonos un poquitín en lo que lle esta institución de la cultura asturiana como lle la compañía, ¿cómo vos está afectando esta situación? Bueno, pues está afectándonos. Primero porque estamos en casa, salvo un compañero, Armando, que es celador en Villa, que tiene que estar nerviosísimo, ¿no? Porque es el primero que recibe al asiente, sin test y sin nada, y él el que llega y lo agarra, ¿no? Que hicieron un test a él hace 15 días y que dio negativo, que no lo había agarrado y tal, y estábamos muy contentos por ello. Bueno, pues en este momento estábamos entamando la obra nueva. Y nada, pues a través del Zoom, pues ensayamos, estamos pasando las lecturas. Evidentemente, como no sabíamos cómo deben ser los plazos y demás, metimos mucha caña para hacer unas lecturas. La lectura, por decirlo de alguna forma, los primeros pasos que damos a la hora de montar una obra de una forma clásica, ¿no? Primero leemos, luego ya entamamos de pie, sabiéndonos el texto, como las entonaciones, ya nos movemos y al final ya va encauzándose todo para que se pueda bueno, pues exponer al público, ¿no? Y claro, el Zoom pues permítenos perfectamente poder vernos les cares, reunímonos mucho más que cuando podemos estar libres y reunimos en persona, porque claro, la gente trabaja y hay veces que por horarios y por demás pues no podemos ir a ensayar todos juntos, pero sí que afecta, y afecta luego también bueno, pues a nivel de actuaciones. Y es verdad que nosotros tuvimos suerte, y cruzo los dedos a ver cómo va, si existe una segunda oleada de cuarentena para la Seronda, pero nosotros la mayor parte de las actuaciones teníamosles para el tercer trimestre, ¿no? A partir de agosto tenemos septiembre, octubre, noviembre y diciembre entero para poder hacer obras. Pero sí es verdad que teníamos dos cosas que siempre nos llamé mucho la atención y que siempre nos presten, que era una colaboración con Manos Unidas de Avilés, que era para el mes de mayo, y este año íbamos a ir a Valladolid con la invitación de la Asociación de Amigos del Teatro de Valladolid, que premiónos 2 veces como a los grupos amateurs, y llevamos a ir al Teatro Cervantes de Valladolid. Estábamos muy, muy contentos para el 13 de junio y al final tenemos que dejarlo porque evidentemente no sé cómo estará, en qué fase estaremos, pero vamos, si para poner a una persona y 5 asientos más para allá a otra, pues esperamos y dejámoslo para el año que viene. Nosotros tenemos la suerte de que no vivimos de esto, volvemos a decir. Las personas que viven de ello, que son los primeros que tenemos que tirar por ello, pues evidentemente sí que lo van a tener más complicado. Bueno, y pilló vos preparando una obra de teatro, creo que Pinón y Telva, que los tienes por ahí por detrás, ¿no? Sí, tengo bueno, no sé si se ve muy bien, aquí están Telva y Pinón. La obra la original, Pinón y Telva, de Alfonso Iglesias, estrenada en el año 43, que se debió poner unas 30 veces, así nada más o menos, porque para el año 46 murió el José Manuel Rodríguez, que ya era para quintava fecha, y de esos veintitantes, les últimes tantes, estaban fechas ya por otros actores, porque él estaba muy malín, aunque fuesen de la misma compañía dirigida por él, y nosotros cambiamos, vamos a hacer una versión, bueno, escrita por mí, donde se agarran les 2 trames principales que tienen, que les andances de Pinón y de Telva, y la su vaca la pinta, y bueno, pues de una sobrina con 2 enamorados, que bueno, suele tener este
este cálter de enamoramiento, ¿no? Y clásico ya desde la comedia del arte que garra y bebe, desde las comedias que acompañan a los ídolos también existen unos enamorados y bueno, pues el teatro popular también lo garra, ¿no? Y nosotros agarramos estos dos, cambiamos el título, llamámoslo Telva y Pinón. Telva porque nace primero que Pinón. O sea, Telva nace en el año 39 y después Alfonso Iglesias el mismo dice que necesitaba un paisano, ¿no? Y entonces crea Pinón, pero ya antes Telva. Entonces, bueno, pues cambiamos, dimos ese toque. Y también cambiamos... yo tomo todas las libertades del mundo. Evidentemente la obra es de Alfonso Iglesias y yo no traiciono la obra, pero sí que es verdad que intento que el elenco con el que yo dispongo, como director de escena, pues bueno, pues tenga la mayor importancia que sea posible todos los actores y todas las actrices que tengo. Si en la obra original hay 3 mujeres y 8 paisanos y yo tengo 7 mujeres y 4 paisanos, pues tengo que cambiar. Hago yo unas operaciones de cambio de sexo enseguida, pero también intento adaptar los personajes a las características de esos intérpretes, pero también de nuestros, ahora, de las ideas que tenemos de pensar nosotros. En el caso de un personaje que es secundario, que es Daniel, yo cambio y faigo Daniela, y Daniel es un minero que ya está retirado y es muy conservador en las ideas, porque Alfonso es muy conservador en las ideas, en esta idea del falangismo que era de la convivencia entre el patrón y el minero o el obrero, donde si el obrero no da problemas el patrón va a comportarse, y no se comporta porque sabe que va a dar problemas el obrero y una cosa. Bueno, no, Daniela y una mujer de Armes Tomar que evidentemente si la tiene que llevar al patrón, líala hasta poder conseguir y poder vivir más o menos bien. Bueno, este tipo de cosines, este tipo de licencias, pero evidentemente explicándolo, Estamos en el año 2020, no estamos en el año 41, nosotros tenemos plena libertad para poder falar, de momento podemos falar y vamos a hacerlo hasta que nos dejen, evidentemente. Claro, porque todo producto cultural es, digamos, fío del so tiempo, ¿no? Y hay que tener eso en cuenta. Otra cosa que llevarais dentro de la compañía a día de hoy, pues obras de teatro que igual reflejaban comportamientos machistas, homófobos, escatológicos, que también lo hay mucho en este teatro popular o monólogo. Pero claro, ¿cómo es ese proceso de escribir teatro popular de güey y cómo, bueno, hablábamoslo en antes un poquitín, ¿no? Del futuro del teatro popular. Claro, ¿cómo se puede escribir o cómo se va a poder escribir en un futuro teatro popular asturiano con esas características de, digamos, el mundo rural, digamos, un poquitín idealizado, cuando ese mundo tan de sanicio total? O sea, ¿cómo te enfrentas a ese proceso? Bueno, yo la verdad es que no escribo mucho de ese punto de vista del mundo rural. El mundo rural y un paisaje al fondo. Fai unos años pusimos una obra de Eladio Verde que lle de los 3 tops que hay, que lle Nieve en el Puerto. Nieve en el Puerto son unos problemas enormes que tiene una rapaza que queda embarazada y el paisano no se quiere hacer cargo de ella y discuten. Y entonces hay otro que está enamorado que sí se fai cargo. Claro, eso da igual, contado así, ¿por qué tiene que ser en un pueblo? ¿No? Eso puede ser en cualquier otro lado. Claro, cuando les critiques son los típicos amores entre dos campesinos y tal. Típicos amores, pero eso puede ser perfectamente en Madrid, ¿no? O sea, yo creo que eso pasó muchas veces en Madrid, sin falta de ser castizos ni chulapes ni nada. O, no sé, yo qué sé. O pones Divinity y son las historias que... Claro, y nadie dice, no, oye, que esto es... No, a ver, el problema es que sí es cierto que dentro del teatro popular dio una ruralización a partir de los 40 porque ya era lo que pedía el régimen, y el régimen ya era el que ponía les perres
y era el que abría los teatros para que fuera la xente. Y entonces, bueno, pues los autores que querían seguir escribiendo y que querían cobrar de las GAE y que querían que los obres de teatro salieran palantre, aunque fuese muy poco y cobrasen muy poco y ganasen muy poco, y era mejor cobrar un poquitín cuando no tenías nada, que cobrar, que no tener ningún tipo de ingreso. Y en aquel momento los ingresos eran bastante bultables, era una cosa granible. Por eso se creaban compañías de teatro asturiano. Estoy hablándote de una posguerra que se pasó muy jodidamente aquí en Asturias y que la siguiente parte del trabajo después de iba y ponía a lo mejor al año 70, 80 obras de teatro y marchaban fuera también de Asturias a ponerles. Entonces, claro, no ibas a ser el pancartero tú, ¿no? Porque te cerraban, porque a lo mínimo estabas fuera. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues de lo que era el paisaje de fondo poníanlo delante. La censura callaba la boca, pero y un escándalo total, esa nieve en el puerto. O sea, una moza que queda preñada antes de casarse y que viene otro y lo tapa. Hostia, ¿qué? Porque amores de entre vaqueros, no me jodas. No, va más para allá, ¿no? Bueno, lo que me estabas preguntando tú, bueno, y es bien fácil. Ahora la historia camudó. No sé, Ken Loach no podría hacer el su teatro costumista o el su cine costumista, porque la Irlanda de los años 60 ya no es la Irlanda de este paraíso fiscal que tienen ahora. Y camudó también. Hay muchas cosas, pero pueden falarse del aborto, que todavía no lo tienen. Pueden falarse de muchas cosas. Y el teatro popular la forma, por eso los tomo un poquillín de lo de costumista, porque el costumismo parece que es como una migallina más, y es como una llosa que tiene en riba este tipo de teatro. Puede falarse de todo se puede falar. En la obra que pusimos, en esta obra que tengo yo aquí detrás, que son las fiestas de guardar, que escribí, pasaba Nubieu en los años 70, no Nubieu, sino una parroquia averada a Ovieu, y había de todo. Había una rapaza que quedaba embarazada, había dos hermanos que se deseaban de falar, había amores, había desamores, había... bueno, pues eso agarraron Galicia y fue en una serie con ello. Y nadie dice que sea costumista, ¿no? Vamos. O sea, quiero decirte que lo de costumismo, lo de que sea rural, igual ya porque queda más guapo, ¿no? Y es rural y asturiano, podemos meter el asturiano, como si yo estoy ahora en Xixón, vamos, estoy falándote como falo normalmente. No sé, son muchas torres mentales las que tenemos a la hora de hablar, muchos prejuicios, ¿no? Que yo creo que hay que superar. Uh-huh. Bueno, ya que mentabas ahora a Galicia y que hacían una serie, al principio, no sé si lo seguís haciendo ahora, pero bueno, al principio de este estado de alarma y esto de aislas en casa, pues estabais poniendo en las redes sociales todos los días una obra de teatro, algunas grabáis por televisión local Xixón, por Teleasturias tal, que tuvieron abondo éxito. Como tienen en el teatro sevillanos, pues si la echen por la tele, entonces todos los asturianos vamos engancharnos a esas historias. Entonces, claro, yo lo que no entiendo es 15 años que lleva TPA emitiendo, ahí la tenemos en el mando. ¿Cómo es posible que todavía güey no emitiera una obra de teatro popular asturiano? Que estoy convencido de que ni Sálvame, ni Bertín Osborne, ni fútbol, ni nada, que estaríamos todos enganchados viendo nieve en el puerto. Bueno, yo no sé si pondrían, a ver, igual alguna pusieron, pero bueno, ya sabes cómo furrula eso, ¿no? Que se fai un doblaje al asturiano y en vez de ponerte la película que está doblada al asturiano, ponente la misma película en español. Bueno, pues no sé, son criterios de los directivos. Yo no entiendo muy bien cómo los criterios que tiene la TPA. Además, TPA son las siglas de Teatro Popular Asturiano, joder, que tenía que ser, tenía que meterlo ahí. Bueno, yo la verdad es que no sé. Sí que es cierto que cuando estaba televisión local Gijón, aquí furrulando, grabábamos también algunas veces Teleasturias creo que se llamaba, bueno, sí, Teleasturias.
grabábanlo y poníanlo muchas veces al año, cuando había una fiesta, Nochebuena, había veces para después de poner los fuegos, plantábamos a nosotros, y la gente miraba, le decía, coño, mira, estamos viéndote el otro día en la tele, coño, ¿qué viste en la tele? No, no, oye, que en Nochebuena estuvimos cenando con vosotros. Bueno, nosotros estábamos viendo Rafael en casa, pero estaba la gente cenando con Pili, con Fina, con Arsenio, con Lalo, con los demás, ¿no? A ver, de seguro que habría proyectos, pero la forma que rula la televisión del Principado y a través de unos productores y que envíen paquetes de contenidos y eso ellos mismos después ya digieren cómo ponerlo y dónde ponerlo y demás. Si esos productores no entienden que la propia ficción asturiana puede llegar a tener un esparcimiento, un percorrido más allá de aquí de Asturias, como lo que falábamos de la gallega, como la de Aragón, que ayer descubrimos una serie de Marianico el Corto, bueno, pues, y aparecía en bajo colaboración, Radio Televisión del Principado de Asturias. Digo, coño, mira, para Marianico el Corto sí, sí, aparecía ahí. No, bueno, me imagino que sería a través de la Forta, además, no sé, son y un poquillo falar por falar, pero sí, que podíamos, que se podían grabar obras de teatro, evidentemente que se podían grabar obras de teatro. Que se podían grabar obras de teatro es profeso como Estudio 1, montadas por la propia televisión pública asturiana con profesionales, evidentemente que también. Evidentemente que también. Y un ñero que se pierde. Y yo no tengo la respuesta, no sé por qué, pero de seguro que la gente iba a responder y de seguro que iba a valer para que fuera un esporpollo, de la misma forma que fue terapia de grupo para muchos actores y actrices asturianos que a año pues bueno, pues están trabajando y abondo y viviendo de ello y de la popularidad que tuvieron y viviendo de lo que está haciendo ahora, que suele ser de mucha y de muy buena calidad. Bueno, pues claro, pero bueno, mientras tanto tenemos la tonada. Entonces, bueno, con la tonada llenamos y llenamos y llenamos. Y es lo único que parece que motive dentro de la televisión. La cantadera, que decía el otro día uno. Mientras tengamos la cantadera no tenemos más cultura asturiana. Yo no sé si ponen ambas ya. No sé. Repítenlo de vez en cuando. Llevo 10 años repitiéndolo, pero no... En sin echar mierda a la cantadera. Que nos quedemos claros, que la tonada y la principal expresión, vamos a quitar el teatro, la principal expresión por la que nosotros estamos hablando asturiano ahora y es porque la gente de los Tigres seguía cantando en asturiano, ¿vale? Vamos a desearlo así. Pero claro, no es solo eso. Dentro de la cultura asturiana hay muchísimos matices más. Uno de ellos y el teatro también. Bueno, pues con esta esperanza de poder ver algún día teatro asturiano y en asturiano, una televisión asturiana que tenía la TPA, claro. Teatro asturiano, pues vamos acabando ya esta conversación. Que muchas gracias, Sergio, que prestóme mucho a hablar de esta muestra de nuestra cultura y bueno, como representante de una institución tan importante como ya la compañía Asturiana de Comedias. Muchas gracias. Y nada, que a todos los que nos estuvisteis viendo, pues estar atentos a la canal Dorros y Frixuelos, porque mañana vamos a seguir aquí falando con más gente sobre cultura y debatiendo y rebatiendo. Y nada, que dais al like, compartir el vídeo en vuestras redes sociales, facéis vos seguidores de la canal y vémonos en el vídeo próximo. Hasta luego.